tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. El pasado jueves tuvo lugar el debate del estado de la ciudad, un acontecimiento, como saben, a tener en cuenta en el ámbito de la política local, porque en ese debate, o mal llamado debate, permítanme esta crítica, porque se trata de intervenciones con unos tiempos medidos y prácticamente sin derecho a réplica, pero en fin, en este debate nuestros representantes políticos analizan, tanto el Partido Popular como la oposición, sus particulares visiones sobre la ciudad, sobre la política que se ha desarrollado en Málaga a lo largo de este año. Nos sirve también un poquito de balance de este año que ya muy prontito termina y de la política, como les digo, que se ha desarrollado en la ciudad. Evidentemente, el Partido Popular se dedicó a elogiar los logros que el Ayuntamiento ha obtenido a lo largo de este año, mientras que la oposición, en su papel de fiscalización, como es habitual, pues se dedicó a todo lo contrario, a criticar y a resaltar los aspectos negativos, los aspectos mejorables. En cualquier caso, ya les digo, es una buena forma de dibujar una analítica de cómo van las cosas en Málaga y de la política que se viene desarrollando, sobre todo en este último año, en nuestro ayuntamiento. Yo me voy a despedir aquí, nos vemos la semana que viene, pero les dejo con las intervenciones, en primer lugar, del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y después, en la segunda parte del programa, tendrán la oportunidad de escuchar también a la oposición, María Gámez, por parte del Grupo Socialista, Eduardo Zorrilla, de Izquierda Unida, y también Carlos Hernández Pezzi, el concejal no adscrito, como saben, que tenemos en el Ayuntamiento de Málaga, con su particular, siempre, visión de las cosas. No se lo pierdan. Dado las políticas sociales, queridos amigos, como queda acreditado en nuestros presupuestos. Incluso las hemos reforzado en las modificaciones de crédito que ha sido necesario a lo largo del año y que hemos efectuado mediante aportaciones extraordinarias. En el 2013 el presupuesto para cubrir atenciones básicas y situaciones de emergencia social se ha incrementado más de un 13%. Y este año vamos a atender, a más de 12.000 casos de tratamiento y apoyo familiar. Este último año se ha inaugurado el Centro de Servicios Sociales Teatinos Universidad, el 11º distrito, y otro más en García Grana Palomares, específico. Se ha puesto en marcha el Foro de Exclusión Social. Se ha iniciado el servicio de reparaciones domésticas, atendiendo a 600 usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Un servicio de ayuda a domicilio que, prestado por Más Cerca, despliega a 183 auxiliares que atienden a más de 1.600 personas. En igualdad mantenemos el servicio urgente de atención a la mujer maltratada, SUAM. Fuimos pioneros en España en la creación de este servicio, que atiende 24 horas, todos los días del año, en el 010. En lo que va de año hemos atendido a más de 900 mujeres, de las cuales 349 han interpuesto denuncia. Hemos ayudado a ello, así como los agentes para la igualdad, uno por distrito. Quiero aquí resaltar el papel importante que la Policía Local de Málaga desempeña colaborando con el SUAM y el área de igualdad en esta materia. Se está elaborando el segundo plan transversal de género y se ha organizado la primera carrera de la mujer desde el punto de vista del ayuntamiento, su organización, aunque no es la primera en la ciudad. Que no hayamos tocado el gasto social ha garantizado el aumento del apoyo a las familias y colectivos más vulnerables entre el servicio de ayuda a domicilio, la atención a la dependencia, la promoción y reinserción social, la accesibilidad, la participación ciudadana, la promoción de viviendas sociales y ayudas y bonificaciones al IBI y al transporte. Y quiero, queridos amigos, hacer una mención especial a los mayores de nuestra ciudad, cuyo espíritu solidario ayuda a sostener la economía de sus hijos y de sus nietos, incluso acogiéndoles en sus casas si llega a ser necesario. Gracias de corazón a todos ellos. Seguiremos abriendo nuevos espacios, nuevos talleres y actividades para vosotros, los mayores de Málaga, para que seáis cada vez más protagonistas de la vida de nuestra ciudad. No deja de ser una política social que nuestra fiscalidad se mantenga como una de las más moderadas de España. Recordemos que el Ayuntamiento mantuvo sus impuestos, tasas y precios públicos con el IPC en el 2009, los congeló en subida a cero, que en el fondo es descender, en el año 2010 y 2011, volvió a mantenerlos aplicando el IPC en 2012 y congeló la mayoría en cero y redujo el tipo del IBI un 35% para amortiguar el efecto de la revisión de valores catastrales en el 2013, año en el cual ya las bonificaciones potestativas que habíamos aplicado en años anteriores no era legalmente posible de aplicar. Ahora, de cara al 2014, se repite esa congelación, se vuelve a modular el tipo del IBI,
se rebajan distintas tasas y se lanza un paquete de medidas para propiciar la actividad económica y la creación del empleo. El IBI de Málaga, que ahora puede pagarse hasta en seis plazos, es el más bajo de las grandes ciudades españolas. Repito, el más bajo de las grandes ciudades españolas. Y el menor también de las capitales andaluzas y también de los municipios más importantes de la provincia. Y en concreto, menor en comparación a todos los municipios de la costa malagueña, desde el este hasta el oeste. Y a ello sumamos el hecho importante de que no tenemos tasa de recogida de basura doméstica, cuando la mayoría, la mayor parte, la inmensa mayoría de los municipios sí la cobran. Además, el tipo de IBI, que está en 0,45%, como saben ustedes, se mantiene como uno de los más reducidos y dentro de Andalucía ocupa el puesto 664 de los 771 municipios andaluces, prácticamente de los más bajos. Hemos sido tan moderados que se nos ha agotado la posibilidad de aplicar bonificaciones potestativas, como ya antes decía, y que los primeros 4 años, tras la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sumaron 105 millones de euros que no recaudamos por aplicar la bonificación y que se quedaron en los bolsillos de los malagueños para soportar mejor la situación de crisis. En este año 2013, como consecuencia de esa reducción de tipo, los malagueños han dejado de pagar o no han tenido que pagar 48,9, cerca de 50 millones de euros. La ciudad, queridos amigos, continúa transformándose, aunque el plan general se retrasó en su aprobación innecesariamente, lo hemos recordado más de una vez. Parte de la Junta hubo 2 años de retraso que nunca comprenderemos. La primera fase del SOHO está concluida y procederemos ahora a la segunda. Está ejecutándose la reforma de la cubierta del aparcamiento de calle Cama, la plaza Enrique García Herrera, y la primera fase del módulo quinto de Tabacalera. Ya estamos actuando en el campamento Benítez, que por fin ha vuelto a manos de la ciudad, en condiciones mucho más ventajosas de las que planteaba el anterior gobierno central. No olviden que nos pedían compensaciones por valor de 76 millones de euros, sin que se cediera la titularidad siquiera al ayuntamiento. El listado de los hechos de urbanismo es amplio: plan de asfaltado, obras de conexión viaria, drenaje y evacuación de aguas pluviales en los Asperones, firma de las adendas al convenio de Hoyo de Esparteros, que incluye el Hotel de Moneo, llamado Hotel de Moneo, y la segunda fase del plan turístico en el entorno sur de la Catedral, cofinanciado con la Junta. Aportación municipal para eliminar los transformadores eléctricos de la esquina del puerto, en el espacio que nos permitirá así, recibir el llamado espacio del Cubo, y modificación del plan especial de la universidad para atender sus nuevas necesidades y ejecución del bulevar sobre el soterramiento del AVE, que ha supuesto el cierre de la cicatriz que dividía los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero. Hemos seguido trabajando desde el OMAU, Observatorio de Medio Ambiente Urbano, en el proyecto de la Manzana Verde, y continuaremos la recuperación del centro histórico aprovechando los fondos europeos que logremos conseguir. En su momento concertamos la recuperación del casco antiguo de la ciudad. De carretería hacia el oeste correspondía a la Junta, de carretería hacia el este, hacia el centro histórico, al ayuntamiento. Con el paso de los años nos hemos visto obligados a intervenir donde en teoría iba a hacerlo la autonomía, y por ejemplo en Plaza Montaño, las calles del entorno de Museo del Vidrio y Madre de Dios, y más recientemente las calles Gigantes, Grama y Viento. Lo hemos hecho porque los vecinos nos transmitían su queja ante el abandono de la zona. Ayer supimos, gracias a un informe de la Cámara de Cuentas, la realidad del célebre proyecto de la Tecnocasa en calle Lagunilla. No es que a la empresa pública del suelo de Andalucía le disguste lo que acordamos, no, lo que ocurre es que al parecer no tiene dinero. La EPSA, ahora llamada ABRA, acumula una deuda de 510 millones de euros y su viabilidad está en cuestión. Sus responsables políticos podían haberlo reconocido con transparencia, en vez de anunciar la conversión en huertos urbanos de unos suelos que han costado 8 millones de euros. Y uno se pregunta, ¿cómo ha podido llegarse a esa situación? Vamos a seguir trabajando, en cualquier caso, en la recuperación de la zona situada sobre carretería con el próximo Urban, o sea, más allá de carretería. Y para ello esperamos contar con la colaboración de la Junta, aunque llegue con mucho retraso, por falta de voluntad política o falta de recursos, o por las dos cosas, pero será bienvenida. Y estamos dispuestos a colaborar lealmente y retomar el proyecto de las Tecnocasas en el marco de Urban, manteniéndolo tal cual o con los cambios que sean pertinentes y oportunos hacer. Este último año hemos subvencionado la rehabilitación en Málaga por un importe de más de 3 millones de euros, 3,25 millones de euros. El Instituto Municipal de la Vivienda, que recordemos, ha sido capaz de construir en poco más de una década 5.000 viviendas de protección oficial, mientras la Administración, que tiene las competencias, la autonomía, y que tiene los recursos, se supone, para esta materia, ha hecho 36. El Instituto Municipal de la Vivienda, decía, ha urbanizado el sector
denominado Subte 8, saben ustedes que está después de la universidad, donde está prevista la construcción de otras 1.006 viviendas de protección oficial, evidentemente cuando la financiación funcione en España, que todavía no funciona, con la fluidez necesaria y tengamos posibilidad de construirla. Pero estamos en ello y buscando esa financiación. Se han rehabilitado además 140 viviendas en Jacinto Benavente, la zona de Ciudad Jardín, y se han llevado a alquiler, se han alquilado con opción a compra 116 viviendas en Soliva y García Grana. En movilidad, he de señalar que lo más importante que está pasando en esta ciudad es sin duda la próxima puesta en servicio del metro. Hemos sido comprensivos con los problemas presupuestarios que tiene la Junta de Andalucía y con este proyecto, quizás con otros también, y hemos aceptado que la extensión de la línea 2 se haga en superficie porque estaba en riesgo la concesionaria. O aceptamos esa propuesta o no había método. Así de claro, hay que decirlo claro. Hemos sido flexibles y leales y hemos conseguido que el metro no pase en superficie por la Alameda para que cuando haya recursos pueda extenderse hacia el este soterrado, lo que permitirá que el Cercanías llegue a la Marina, objetivo muy importante, y pueda llegar a la costa oriental de Málaga, objetivo también muy importante. No sé si esto último lo veremos pronto o tarde, pero en cualquier caso debemos planificarlo ya con ambición, pensando en las próximas décadas. Seguimos fomentando el uso de la bicicleta y estamos trabajando en su integración en la movilidad urbana, completando la conexión entre los itinerarios existentes. Verano pusimos en marcha el sistema automático de préstamos de bicicleta, Málaga Bici, que de momento suma 200 bicicletas y 10 estaciones, cifras que vamos a duplicar próximamente. Tras haber aprobado de forma inicial el avance del Plan Municipal de Movilidad Sostenible, nos encontramos en la fase de incorporación de las novedades que han acontecido en la ciudad, entre ellas los acuerdos sobre la línea 1 y 2 del metro y el Plan Andaluz de la bicicleta, de cara a la aprobación definitiva del mismo. En la empresa malagueña de transporte destaca del último año la unificación de las líneas 3, 11 y 20, en 2 macrolíneas, recuerden ustedes la gran aceptación que han tenido. La creación también de las líneas 18 y 20, la ampliación de la lanzadera de la universidad y del recorrido también de las líneas 32, 33, 34 y 35, el proyecto piloto de transporte a la demanda, al PTA, y el rediseño de la línea al aeropuerto. Además, se han ampliado las condiciones de acceso al bonobús del jubilado, admitido la entrada de carritos de bebé a los vehículos, ampliado las marquesinas y paneles y eliminado barreras arquitectónicas en las paradas. La empresa de aparcamiento Esmasa ha desarrollado una aplicación para pago por móvil en aparcamientos subterráneos y en superficie, la primera de Europa, que permite cancelar las denuncias del SARE. Asimismo, se ha firmado un convenio para llevar a cabo un sistema pionero de guiado inteligente en zona de estacionamiento en superficie. Y ya tenemos una primera parte funcionando en el entorno del Mercado del Carmen, que es la que ha sido reconocida, el premio antes mencionado. En accesibilidad, como en otros aspectos, Málaga está a la cabeza de España. Antes de ayer, día 3, Día Internacional de la Discapacidad, se creó en Madrid la Red de Ciudades por la Accesibilidad, impulsada por este ayuntamiento. Mientras tanto, en Bruselas nos premiaban por esta misma materia, lo acabo de recordar. También hemos participado en la constitución de una comisión a nivel europeo para diseñar un distintivo de accesibilidad para establecimientos turísticos. Desde julio de este año funcionan 7 pisos escuelas para facilitar la vida independiente, la vida autónoma de los discapacitados. Hemos hecho un plan de turismo accesible y estamos mejorando la cartelería de los servicios públicos y atendiendo la oferta de deporte adaptado, entre otras muchas cosas. En medio ambiente hemos finalizado el mapa estratégico de ruido y acogido la celebración del 40º Congreso Nacional de Parques y Jardines. Nuestras zonas verdes, parques infantiles y circuitos biosaludables continúan mejorando y generando calidad de vida. Las playas han dado un salto de calidad, avalado por las 4 Q de calidad obtenidas, la Misericordia, el Palo, Pedregalejo y el Dedo, y son ya 8 las playas accesibles. En Emasa hemos iniciado la construcción de la tubería de impulsión del depósito de Olletas Alto al de las Lomas de Tasara. Hemos construido la planta de tratamiento de lixiviados, el nuevo vaso de los Ruices, con capacidad para 25 años. Hemos finalizado el proyecto Estrúbita de recuperación de nitrógeno y fósforo en las estaciones depuradoras de aguas residuales. Hemos finalizado el proyecto Ferrosol, de uso de energía renovable en la generación electroquímica y, lo más destacable, hemos cambiado el sistema de facturación, pasando de tarifa por vivienda a tarifa por habitante, algo a todas luces más justo, sostenible y solidario y adaptado a la normativa europea, española y andaluza. En Limasa, el proyecto Clima ha sido seleccionado por el Ministerio de Medio Ambiente para reducir los gastos de efecto invernadero y hemos aprovechado el biogás del vertedero para generar energía eléctrica,
rebajando las emisiones de CO2 tanto como el equivalente a lo que expulsan 30.000 coches. Hay una huelga de limpieza y recogida anunciada, convocada, el Comité de Empresa de Limasa, que comenzaría, si no hay acuerdo antes, que comenzaría el 20 de diciembre. Yo quiero volver a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los trabajadores. Quiero lo mejor para ellos, lo digo sinceramente. Desde una posición de lealtad, deseo que puedan contar con la comprensión y colaboración de los ciudadanos. Por eso puedo y debo recordarles que son los únicos de todo el holding municipal cuyas condiciones económicas no han empeorado desde los recortes de mayo de 2010. Todos los que cobran del ayuntamiento, todos los demás, con su única excepción, han visto afectadas sus nóminas y muchos han entendido, casi todos, yo diría, han entendido, que era una consecuencia de la reducción de recursos públicos que en todo el país se ha producido. Los ciudadanos, que son los que sostienen con su dinero las arcas municipales, nunca comprenderían una huelga en las actuales circunstancias en plena Navidad. No la comprenderían porque en la calle hay personas cuyos sueldos no es que se hayan congelado, ni siquiera reducido ligeramente, sino que han pasado a ser cero, se han reducido el 100%, o en todo caso se limitan al subsidio de desempleo. Haremos esfuerzos para el entendimiento entre empresa y trabajadores. Haremos esfuerzos. Y podemos y debemos llegar a un acuerdo sin pasar por una huelga. El área de juventud ha mantenido los programas de ocio nocturno alternativo con 5.800 plazas. Ha aprobado 25 proyectos juveniles de un total de 26 colectivos. Ha llegado a la 25ª edición del Premio Málaga CREA, ha triplicado su oferta formativa, ha creado un programa de la enseñanza de idiomas y ha puesto en marcha un proyecto de dinamización juvenil en los distritos. Por su parte, Deportes ha impulsado la apertura del Centro Aviva en Pedregalejo. Ha organizado la segunda fiesta del deporte con más de 10.000 participantes y el tercer maratón con 6.500 inscritos. El cuarto se va a presentar esta misma mañana, cuando finalicemos este pleno. Hemos renovado en seguridad parte de la flota de vehículos de policía local y bomberos. Se han puesto en servicio las unidades policiales en bicicleta en zonas patronales del centro histórico, los paseos marítimos y la red de carril bici. Se ha reformado el Parque Central de Bomberos de Martirico y estamos trabajando en la puesta en marcha de la Escuela de Bomberos en el Parque de Campanillas. Por otra parte, en servicios operativos se ha producido un ahorro en línea con la política de austeridad general del Ayuntamiento de más de 4 millones de euros al año entre alumbrado público, mantenimiento, horas extras y contratos con proveedores. Aunque todo lo que se hace y todo lo que he hablado hasta ahora se plantea y se pone como objetivo hacerlo por y para los barrios, me gustaría destacar algunas actuaciones por distritos, además del mantenimiento de las microactuaciones, del mantenimiento de colegios, los servicios sociales, lo que de los distritos se lleva directamente. Son actuaciones que permiten garantizar mayor calidad en el día de hoy. Y hemos de recordar que en el Distrito Centro hemos terminado la primera fase del SOHO, ya lo cité, con el programa cultural MAUS, además, que nos ha dado una proyección nacional y mundial importante con las obras de Obey y de Face. Además, se ha renovado Calle Granada, la parte alta de Calle Granada, con la colaboración de la Comunidad Autónoma, sin olvidar Calle Fajardo, el entorno del Museo del Vidrio, la calle Dos Aceras, Alta, Peinado. Tampoco quiero dejar en el tintero la intervención en Nosquera, con aparcamiento, vivienda de protección oficial e incubadora. Intervención muy completa, muy interesante, muy dinamizadora para espacios como lo del centro y espacios aledaños. En el distrito este quiero mencionar el Parque Caño del Morlaco, la urbanización de Colinas de Limonar, desbloqueada con la ejecución del aval. En Ciudad Jardín, la rehabilitación de 140 viviendas de limoneros, así como la conexión en autobús con la universidad. En Bailén, Vilaflores, la licitación del carril de la Sultana, la ampliación de horario de la Biblioteca Miguel de Cervantes en periodo de exámenes, y además se han dado importantes pasos para contar con un amplio centro social para mayores. Esperamos verlo hecho realidad, completado en el año próximo. En Palma-Palmilla hemos de destacar la rehabilitación de viviendas en 26 de febrero, Palmilla y Virreina, en número de 160, y en Huerta de la Palma, en número de 48 viviendas. Las primeras comenzaron el lunes pasado, las próximas están en licitación. Próxima licitación, las de Huerta de la Palma. La ampliación del Centro Social La Roca, he de mencionar también, el desarrollo del Plan Comunitario Proyecto Hogar y el Fondo Social puesto a disposición de los vecinos que tenían contraídas deudas antiguas con EMASA. En Cruz Humilladero mencionemos la urbanización de la barriada Arenal o la mejora de la plaza Federico Alba Varela. Carretera de Cádiz, tan terminada la primera fase de la rehabilitación de Virgen de Belén, la segunda va a comenzar en 2014,
y mencionemos las actuaciones en el Parque Litoral. En Churriana se han cubierto las pistas deportivas Las Pedrizas, se ha remodelado la Plaza Niña de los Peines y se ha abierto la remozada Casa de Hierro Albrena, que usamos para exposiciones temporales. En Campanillas se ha acondicionado el Camino de los Martínez y se ha reformado la plaza aneja a las viviendas sociales de las Castañetas. En Puerto de la Torre está lista la canalización integral para el riego de la barriada de los Almendros y se ha estrenado el Parque de Soliva Este. Y en Teatinos, el más joven y reciente de los distritos, se ha inaugurado la sede de la Junta de Distrito y la sede de los servicios operativos, lo recordé antes, así como el Centro Ciudadano y el parque en la balsa de decantación del arroyo Teatinos. La ciudad, queridos amigos, ha estado muy visible en su proyección internacional, sobre todo por su protagonismo tecnológico, sus actividades culturales y su imagen turística. Y no hemos descuidado la cooperación seria y solvente, como siempre hacemos. Especial atención hemos puesto en la cooperación con nuestro vecino país de Marruecos, cuya estabilidad política, económica y social interesa a nosotros, como digo nosotros, me refiero muy especialmente a Málaga, por supuesto a Andalucía y España, pero muy especialmente a Málaga, interesa a nosotros tanto, al menos, como a ellos. Concluyo. Decía al principio que estamos en el mapa de las ciudades importantes en muchos aspectos. He dado muchos ejemplos de ello, pero quiero añadir uno más, con el anuncio de que durante el próximo mes de enero Samsung Electronics, marca global, el líder en smartphones y televisores, celebrará su evento más importante del año, el Samsung Forum en Málaga. Es la primera vez que se celebra en España un evento exclusivo de Samsung. Se trata de una cita ineludible para sus ejecutivos, distribuidores, socios y los medios de comunicación de todo el mundo. Samsung desarrolla esta actividad en diferentes regiones del planeta casi de manera simultánea. Desde Málaga, esta compañía surcoreana dará cobertura a las regiones de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, una gran macrorregión. También para Oriente Medio y Norte de África, también para el resto de África y también para Rusia y los países de su entorno, de Asia Central, Cáucaso, etc. Se prevé que a este evento europeo, Samsung European Forum, asistan más de 3.000 clientes corporativos y distribuidores, socios y medios de comunicación de los principales países de casi medio mundo, que podrán conocer en exclusiva las nuevas propuestas de Samsung para el 2014 en electrónica de consumo, dispositivos móviles e informática. Samsung es muy selectiva a la hora de escoger lugares de referencia de todo el planeta para realizar este encuentro. Recordemos que en las dos últimas ediciones, el encuentro similar al de Málaga tuvo lugar en Praga en 2012 y en Mónaco en 2013. En 2014 le toca el turno a nuestra ciudad. Los criterios de selección son variados: ubicación geográfica, entorno con apertura y visibilidad internacional, capacidad de la ciudad para albergar un evento de estas características que, como he dicho, reúne a 3.000 ejecutivos de varios continentes. El Samsung European Forum tendrá lugar durante 10 días, del 26 de enero al 7 de febrero, en el Palacio de Feria y Congreso de Málaga, aunque empezaremos a ver los preparativos y montaje del evento a partir del 17 de enero. Estamos, queridos amigos, convirtiendo nuestras debilidades en fortalezas. Estamos consiguiendo que la marca Málaga sea cada vez más potente. Estamos contribuyendo a la mejora de este país y a su fortalecimiento dentro de Europa como parte de Europa, en definitiva. Vamos en la buena dirección gracias a una sociedad civil que está haciendo un enorme esfuerzo, que está atravesando una dura crisis que dura ya un lustro, con unas empresas que al buscar mercados en el exterior se fortalecen con cimientos sólidos y gracias también a una administración municipal a cuyo personal, para ellos, quiero expresar mi reconocimiento porque han dado ejemplo de dedicación y capacidad de trabajo sirviendo a los ciudadanos cuanto más han necesitado su servicio. Cuando volamos alto, queridos amigos, nunca nos alejamos de los problemas reales, porque todo lo que hacemos al fortalecer los pilares de Málaga es para crear confianza, para atraer inversiones, para generar empleo, en definitiva, en esta ciudad maravillosa. Muchas gracias. En Andalucía sabemos que las personas son lo más importante. Por eso en los presupuestos para 2014, 8 de cada 10 euros serán para políticas sociales, educación, sanidad y dependencia.
Un debate del estado de la ciudad que, como cada año, este es el 10º, le tomamos el pulso a la ciudad. Le hacemos una especie de revisión médica en el que le comprobamos el pulso, la respiración, analizamos su estado de salud e incluso algunos nos atrevemos a prescribirle tratamiento. La ciudad, de hecho, es un complejo organismo vivo, tiene un corazón que late y siente, tiene pulmones para respirar y tiene también oportunidades para crecer. Son los malagueños las células de ese organismo que siente o padece. También puede ser, como está ocurriendo, un ser vivo que sufre, que adelgaza o que flaquea. Es verdad que la ciudad y el estado de la ciudad no puede analizarse ajena a su entorno. Está claro que el entorno, como en las condiciones de un ser vivo el entorno también le afecta, tiene su repercusión y no es ajena a la crisis mundial, no es ajena a la crisis de España esta ciudad. Pero es verdad que también esta ciudad tiene sus propias peculiaridades que hacen que nuestras cifras de desempleo comparadas con otras ciudades en el mismo contexto sean otras, que la distribución de la riqueza en esta ciudad, analizándola con otras ciudades bajo el mismo contexto de crisis, son otras. Esta ciudad está sufriendo la crisis de distinta manera. Está claro que el modelo especulativo del suelo, el excesivo peso de la construcción, la escasa diversificación de nuestra economía en una dinámica que se viene manteniendo a lo largo de los años y que tantas veces hemos denunciado desde el Grupo Socialista como malas prácticas, nos han colocado en unas cifras escalofriantes de paro a la cabeza del entorno nacional. Siguiendo con el símil, el frío viento que ha soplado para todos ha hecho que mientras que en otras ciudades se ha constipado, en Málaga tenemos una bronquitis aguda. Sin lugar a duda, no solo nos condiciona el entorno, sino también nuestra propia historia municipal, las decisiones del Gobierno local tomadas a lo largo de estos años, un endeudamiento tan masivo que nos coloca a la cabeza de las ciudades más endeudadas de España, hace que ahora nos queden pocos recursos con los que comprar medicamentos para aliviar el mal, la enfermedad que tiene esta ciudad. Las últimas cifras sobre el paro nos arrojan el estado de la ciudad con una contundencia lacerante, casi 82.000 desempleados. Y no es un análisis puntual, es que es el 5º año consecutivo de una poderosa enfermedad que asola a Málaga, que hace que pierda población activa, que la demanda de empleo haya subido un 87%. Y lo que es peor, que quienes llevan ya más de 12 meses en el paro han engrosado una lista que de 5 años hacia acá se ha aumentado en un 180%. Muchos de los hogares han llegado a un triste récord. 1 de cada 4 tiene todos sus familiares o sus familias en paro y muchos de ellos ya sin ninguna prestación de la que sobrevivir. El paro, por supuesto, que también tiene una cara joven. 1 de cada 2 jóvenes menores de 30 años en este último quinquenio ha perdido su contrato. La falta de perspectiva ha hecho que algunos tengan que acudir al autoempleo y, de hecho, en el último año vemos cómo esta característica hace que mejoren las cifras de constitución de empresas, pero el número de personas empleadas por las empresas ha caído en este último periodo en 5.000 personas. Algunos optaron por el autoempleo, pero otros decidieron viajar, comprando un solo billete de ida. Su reflejo tiene la analítica en sangre en el censo. Han aumentado los malagueños censados en el extranjero. Se han marchado casi 1.000 malagueños de la capital al año. En el 2012, 1.416 personas emigraron de Málaga capital, más de la mitad de ellos con menos de 40 años. Para contar esta realidad, muchos me dirán que no hacía falta hacer muchas exploraciones al enfermo. Bastaba con saber lo que ocurría
en los mercados, donde cada vez la bolsa de la compra se hace más pequeña y más barata, bastaba ver el cierre de comercio, bastaba verle la cara a los malagueños. Por eso concluyo de todos estos datos y de la situación que vemos por las calles de la ciudad que nuestro organismo está en estado de shock y, sin lugar a duda, necesita oxígeno. Por fortuna, es verdad que la industria del turismo ha seguido resistiéndose a este revés, que las exportaciones están despegando lentamente y eso hace que nos dé un soplo de esperanza. Pero lo más triste es que el viento no les ha soplado a todos por igual y que ese lleno de bares o de comercio, muy especialmente en el centro de la ciudad, y que nos parece una grata ilusión, incluso para algunos llegan a pensar que la crisis no es la que están observando, lo único que demuestran es que es un espejismo y que la ciudad, en realidad, no deja de ser una ciudad dual, una ciudad que convive con dos realidades y que pone de manifiesto que mientras unos comercios muy pocos y muy localizados les va bien, a otros mucho, a la mayoría, se ceban en la desigualdad. Por eso, frente a esta realidad y este espejismo que algunas veces vemos, lo cierto es que solo podemos decir que algunas funciones vitales, como la del turismo, no siguen funcionando, pero que el organismo en su conjunto necesita resuello. Lo vemos en los indicadores de pobreza, umbrales que cada vez nos acercan más a ese vacío y a esa caída en vertical, perfiles de personas que acuden a la asistencia social y que ya nos reúnen el perfil típico. Cada vez más son clase media e incluso medio alta. Según los datos del propio OMAU, dependiente de este ayuntamiento, casi el 60% de la población ya tiene alguna, mucha, bastante o mucha dificultad para llegar a final de mes. Y lo saben ustedes todos los días, proliferan bancos de alimentos, comedores, galas benéficas, recogidas de alimentos. Miles de malagueños acuden en tromba como glóbulos blancos para tratar de frenar la sangría. Ejemplo de generosidad y solidaridad que nos enorgullece como pueblo. Pero no olvidemos que todo esto son solo cuidados paliativos, que no curativos de la situación que estamos sufriendo. El presidente de Bancosol ya reconoce que ya están atendiendo a 52.000 personas, pero son el doble los que necesitan la ayuda. Corazones Solidarios reparte 400 raciones para cenar. Cruz Roja atiende a 100 colectivos y a 14.000 personas. Es difícil llevar la contabilidad de cuántas pequeñas organizaciones, asociaciones y hasta compañeros de trabajo, con más corazón que recursos, le están dedicando alimentos, ropa y enseres a quienes lo están necesitando. ¿Pero es solo la crisis o son las decisiones políticas? Sin duda es la crisis y son muy mucho las desacertadas decisiones políticas del Gobierno de la Nación y del alcalde de la ciudad, que a la vez comparte ambas responsabilidades. El Gobierno de la Nación y el Gobierno de la ciudad está sometiendo a sangría vía aumento de impuestos a una Málaga paciente, anémica, con escasos recursos y extremadamente débil, y que ha incidido en quienes menos recursos y en mayor situación de debilidad, además, estaban. Una alianza fatal, la de Rajoy y de la Torre, que en su doble condición de alcalde-senador no ha hecho más que meter el dedo en la llaga. Jóvenes que no han podido soportar la subida de tasas para estudiar o han perdido la beca. Enfermos que han tenido que abandonar tratamiento por imposibilidad de pago. Comercios que no han soportado la subida del IVA. Mayores sin pensión que les dé abasto para convertirse de nuevo en los obligados cabezas de familia. Decisiones políticas, ideológicas de gran calado, que en cada sesión del Senado contaba con el soporte o el instrumento del alcalde de esta ciudad para ser aprobada. Como Rajoy, usted, señor de la Torre, también tenía su agenda oculta en el Senado. Ni una sola referencia ha hecho a las leyes que ha terminado aprobando con su voto favorable o su aquiescencia en cada sesión del Senado. Ni la más mínima referencia en su agenda, esa que sí publica en las redes para detallar intrascendentes cafés y reuniones de trabajo,
a lo que hace desde esa Cámara. Apenas ni un solo tuit. Por el contrario, en cada viaje de vuelta en AVE a Málaga, lo hacía practicando miméticamente esas medidas neoliberales que hacía el señor Rajoy, que sigue haciendo, pero usted la llevaba a la Junta de Gobierno local. Cada Consejo de Ministros, los viernes, contaba con su paralelo Junta de Gobierno local, donde ha hecho lo mismo que el señor Rajoy, cargar sobre los más débiles el esfuerzo recaudatorio. Al tiempo, y contradictoriamente para nosotros, ha potenciado rebajas a los convenios de los grandes grupos empresariales o financieros, a quienes sí les ha perdonado cuantías multimillonarias. Y ha mantenido la misma presión fiscal, muy por debajo que la de otras ciudades, a las grandes superficies, mientras ha castigado al pequeño y mediano comercio. Empeñados en hacer felices a los malagueños, desde que instauró la zona azul, ha continuado con su particular calendario solidario, ese que ha dejado huellas sobre los restaurantes del Paseo Marítimo, con subida del 170% en los recibos de la ocupación de la vía pública, con más del 80% de subida a los vagos a los vecinos de la calle Ayala, con subida del 60% y más a los kiosqueros, recibos de más del doble para la contribución urbana, ese IBI que usted dice congelado y que realmente a quienes ha dejado congelado es a los bolsillos de los malagueños. Ha subido de media un 4% la tarifa del bus y ha subido más de un 10% la retirada por grúa municipal. La lástima es que este calendario solidario no se ha parado ni se va a parar en el mes de diciembre. El calendario fiscal viene preparado por usted para la cuesta de enero. En enero, las personas que viven solas o en pareja notarán cómo le sube casi un 20% el recibo del agua. Y espera otra mordida aún mayor, la subida del IBI, curiosamente, en esa misma línea ideológica de castigar a los que menos tienen, para los que tienen viviendas con menor valor catastral. Nada de esto es casual, ni improvisado. Es una política muy de derechas, que siempre cargan los mismos que le va a dar oxígeno, recaudándoles el año que viene 10 millones de euros más, 8 por el IBI, para muchas de sus actuaciones sin sentido. Usted lo sabe que los impuestos están recayendo en aumento en colectivos con la mayor dificultad para soportar la crisis. Usted sabe que recae en los mismos hombros que recaen las decisiones injustas del Gobierno de Rajoy. Por desgracia, no hay diferencia entre lo que decide usted en Madrid y lo que usted decide y aplica en Málaga. Y algunos podrían preguntarse, contribuciones, impuestos, ¿para qué? Porque lo más triste es que cada día recibimos menos servicios por más que contribuyan más los ciudadanos a ello. Las competencias propias del ayuntamiento y que ya flaqueaban estos años atrás quedan ya en el olvido más absoluto. Son quejidos de la ciudad que escuchan con la indiferencia de un enfermo imaginario. No sirve el realizar un inventario de actuaciones, como hoy nos vuelve a traer el señor alcalde y en otras ocasiones, actuaciones además, algunas de las cuales, se le olvida a usted decir, señor alcalde, se financian con fondos ajenos a esta administración, de otras administraciones, ni tampoco sirve para hacer oposición a la Junta de Andalucía. Deje ese papel a sus compañeros del Parlamento andaluz. Aquí estamos para hablar de Málaga, de las condiciones de vida de la ciudadanía en el año 2013. Y el rasgo esencial, más destacable a nuestro juicio, en este año es que las condiciones de vida de la mayoría de la gente de esta ciudad ha empeorado sensiblemente. Málaga vive una situación extraordinaria de grave emergencia social. Una buena parte de la población está en riesgo de exclusión social y una gran mayoría de la gente vive peor que en los últimos años, con menos ingresos, con menos derechos sociales
y también con menos acceso a los servicios públicos. Usted, señor alcalde, ha dedicado varios minutos a hablar de la ley de reforma local. Yo creo que era una intervención que cabía más para que usted lo hubiera hecho en el Senado, porque aquí debemos de centrarnos en qué podemos hacer con los recursos que tenemos y con las competencias que tenemos. Y mientras, sin embargo, para los distritos no ha dedicado más que un minuto a hablar de ello. Para los eventos empresariales ha dedicado, desde luego, mucho más tiempo. En definitiva, un año más, su discurso presta poca atención a los problemas reales de la mayoría de la gente, más que el debate de la ciudad, pareciera el debate de las dos ciudades, la Málaga de su discurso y la Málaga real, en la que hoy la mayoría de la gente vive peor. Ese es el horizonte al que nos asomamos, el horizonte del que usted hablaba. En Málaga, señor de la Torre, a finales de 2013, hay mucha gente, miles de personas que pasa hambre, miles de personas que dependen en su sustento diario del reparto de alimentos que hacen asociaciones y colectivos, que no lo hace esta Administración. La destrucción de empleo sigue aumentando. Tenemos menos cotizantes en la Seguridad Social, incluso los últimos datos publicados de noviembre, y tenemos más paro que hace 2 años, y más parados de larga duración, que van perdiendo prestaciones y subsidios de desempleo. Un dato que es descarnador. El índice de paro juvenil en Málaga es hoy similar o algo superior al índice de paro juvenil que existe en Gaza. La destrucción de empleo, como decía, ha aumentado en el último año, por más que ustedes se empeñen en decir que el paro está bajando. Claro que está bajando. Si están emigrando a miles los malagueños, más jóvenes malagueños han emigrado este año que en los años 60. Una cuarta parte de la ciudadanía vive en situación de pobreza, más de la mitad de los jóvenes de 16 años, muy por encima de esa media estatal. La pobreza, además, en Málaga tiene cara de mujer. La mayoría de las personas atendidas por los servicios sociales son mujeres, pero es que además las políticas de recortes en las prestaciones por parte de las administraciones hacen que muchas de las funciones de la Administración las estén asumiendo las familias y entre ellas las mujeres. Pero es que además el incumplimiento de promesas electorales suyas, señor de la Torre, en materia de guarderías, centros de mayores, pisos tutelados, empeora la vida de las mujeres en esta ciudad. Más allá de la propaganda, la igualdad de género es un asunto que parece preocuparles poco. Por lo demás, la desigualdad en Málaga sigue aumentando. Los mayores, a los que usted tanto felicita en este discurso, también se ven perjudicados por el incumplimiento de promesas electorales en materia de centros de mayores. Y un dato que usted también se le olvida en su discurso: continúa el drama de los desahucios en Málaga. Cientos de personas y familias son privadas de su derecho a la vivienda, de su derecho constitucional, mientras usted en Madrid votaba en contra de las iniciativas legislativas contra los desahucios y contra las cláusulas suelo. Esta es la situación de grave emergencia social que se vive en Málaga. Quizá a usted estas cuestiones le sean indiferentes, señor de la Torre. Lo cierto es que nunca las ha reflejado en su discurso y tampoco lo ha hecho en este. Y ante una situación que es extraordinaria, hacen falta medidas extraordinarias, dirigidas a mejorar con los recursos que tenemos las condiciones de vida de la mayoría de la gente. Es cierto que el origen de esta situación está en las políticas de recortes sociales, tanto del Gobierno Rajoy como las medidas impuestas por la Unión Europea. Por cierto, las medidas del Gobierno Rajoy las vota usted como miembro de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. No solo lo cumple esta situación, esta corporación, pero lo cierto es que desde el Ayuntamiento, señor alcalde, se puede y se debe hacer mucho más. Se puede derrochar los recursos públicos en proyectos superdeficitarios o se pueden destinar estos recursos
a planes urgentes de empleo y contra la pobreza. Pueden cederse los espacios públicos al mejor postor para usos que no están al alcance de todo el mundo, o pueden destinarse estos espacios públicos a usos disfrutables para la mayoría. Y ese es el problema, señor de la Torre. Su gestión no prioriza lo social y, por tanto, perjudica a la mayoría de la gente. Algunas de las cuestiones que usted ha citado en materia social, como los programas de tratamiento familiar, omite decir que se hacen con financiación de la Junta de Andalucía. Usted, señor de la Torre, no puede escudarse en la falta de acción por parte de este ayuntamiento, de más acción en materia social, en la estrechez económica que sufren todas las administraciones. Porque la principal causa de la estrechez económica que sufre el Ayuntamiento de Málaga es el enorme endeudamiento, que es un lastre para esta ciudad, que nos hace ser la segunda ciudad más endeudada de España, con una deuda viva que es muy superior a nuestro presupuesto anual y que nos impide dedicar esos recursos a otras políticas que ahora serían más urgentes. Pagamos a proveedores en plazo legal, es cierto, pero solo a media. Lo hace el ayuntamiento, muchas empresas municipales no lo hacen. ¿Cómo puede sentirse orgulloso, señor alcalde, de unos presupuestos que destinan más dinero a pagar a los bancos que a estas políticas sociales? Ahora mismo la prioridad tendría que ser completamente la contraria. Tendríamos que intentar renegociar con las entidades financieras ese endeudamiento para conseguir más años y para conseguir liberar recursos con los que llevar a cabo esas políticas sociales a favor de la mayoría de la gente. La causa de este endeudamiento, señor de la Torre, está en la nefasta gestión económica que ha llevado a cabo sus sucesivos equipos de gobiernos en los últimos años, incluso en épocas que han sido de bonanza. Los sobrecostes en edificios como el de urbanismo o en el de Palacio de Feria, que por cierto acumula ya más de 20 millones de déficit en estos años. El coste inusitado de la Astoria Victoria, más 20 millones de euros, más una reclamación de otros 10, y todavía no saben ustedes qué hacer con aquel edificio. El coste de Tabacalera, con más de 30 millones de euros, o el déficit anual que soportamos tanto en el Thyssen, con más de 2 millones de euros, como en el CAC, con más de 3 millones de euros. Y siguen aumentando el gasto en externalizaciones y manteniendo sueldos que son desproporcionados a gerentes de empresas y organismos municipales, y manteniendo pluses que son irregulares o injustificados, como por ejemplo en Parcemasa o en urbanismo. Tengo el honor de presentarme por primera vez a este debate sobre el estado de la ciudad, y lo hago con la convicción de que, sin alardear de una representación que no me corresponde, estoy hablando en nombre de mucha gente que no tiene representación, que no puede hablar y que probablemente se esté desentendiendo de este debate, como lo hicieron los 186.000 y pico malagueños que no votaron en las elecciones de 2011. Por lo tanto, asumo una responsabilidad muy fuerte, porque no puedo interpretar lo que son opiniones mías con lo que debería ser la opinión de un debate sobre la ciudad que acabamos de conocer descrita por su máximo responsable. Tenemos una diferencia fundamental. Yo iba a iniciar la charla esta breve preguntando por la familia del alcalde, los amigos del alcalde, cómo está su ciudad. Y él ha hecho lo mismo. Se ha preguntado por las mismas cosas. Quiere decirse que a ambos, a todos los que estamos aquí, a todos y a todas nos preocupa muchísimo el estado de la ciudad, porque la ciudad está mal, porque existe un malestar que no había en otros tiempos. Y no me voy a referir con eso al año 95, que es una secuela que nos aplica muchas veces el señor alcalde cuando compara datos de 1995 con datos de 2013. No, es que es mucho más sencillo. Tenemos que comparar el debate del estado de la ciudad entre 2007 y 2013 o en los últimos 3 años, y nadie, en su sano juicio, podrá decir
que no estamos ante una brecha social, económica y ciudadana de importantes características en esta ciudad. Y esa brecha social hace que nuestros amigos, nuestras familias, nuestros conocidos y nuestra ciudad esté pasando un mal rato de los peores de su historia. Por lo menos yo nunca he vivido peor en esta ciudad que en los últimos tiempos en aspectos de compartir con las familias, las 80.000 familias que están en paro y las pocas expectativas que tienen los ciudadanos de encontrar trabajo, aunque tengan una gran formación. Nunca he vivido una desesperanza como la que he vivido en estos tiempos.